los bioreactores de laboratorio. Habíamos visto también qué equipos utilizamos en los laboratorios para hacer investigaciones. Y para completar esa parte, quiero hacer énfasis en que cuando hacemos investigaciones en el laboratorio de biotecnología y utilizamos los bioreactores del laboratorio, esos bioreactores del laboratorio, como también los bioreactores a otras escalas, es decir, a mayores escalas, como son las plantas pilotos o las industrias que ya trabajan con bioreactores en gran escala, siempre tienen una configuración estándar, es decir, los bioreactores no se construyen de manera arbitraria, sino que son diseñados y construidos de manera estándar, es decir, van a mantener dimensiones geométricas relacionadas con sus áreas, es decir, los bioreactores van a mantener características dimensionales, tanto en el recipiente como en el sistema de agitación. Por ejemplo, en el recipiente, cuando colocamos el fermento dentro del bioreactor, la altura del líquido, que lo vamos a representar con H1, tiene que ser igual al diámetro de la cuba, que lo representamos con una D mayúscula. El fondo del bioreactor puede ser plano o puede ser abombado. Eso no cambia los análisis que vamos a obtener, los resultados que vamos a obtener. Los bioreactores siempre tienen que tener 4 deflectores que lo vamos a colocar sobre la pared interna de los recipientes y de manera simétrica. Esos deflectores tienen que tener un ancho igual a la 12ª parte del diámetro del fermentador. Habíamos mencionado también de que estos deflectores lo utilizamos para producir turbulencia en los sistemas de agitación. La alimentación del gas, es decir, vamos a alimentar los fermentos, los fermentadores, vamos a alimentar con oxígeno a través de la introducción de aire. Entonces, ese flujo de aire va a ingresar por debajo del sistema de agitación. El agitador, decíamos que los agitadores que utilizamos son de turbina a disco, que tiene 6 paletas rectas. Eso es lo que vimos en la clase anterior. El tamaño de este agitador lo vamos a representar con una D minúscula. Es 1/3 de el tamaño del diámetro del bioreactor. Otra característica es la velocidad periférica que le vamos a dar al agitador. Esa velocidad periférica es igual a pi
por las revoluciones por minuto del agitador, por el tamaño del agitador D minúscula. Esta velocidad periférica es mayor a 3 metros por segundo. La potencia volumétrica, es decir, la potencia con relación al volumen del fermento, significa la potencia por unidad de volumen. Esta potencia es la energía efectiva que le transmite el sistema de agitación al fermento. ¿Quién le va a dar esta potencia, esta energía? Le va a transferir el motor. Cuando este motor, mediante un sistema mecánico, mueva las paletas del agitador, entonces vamos a transferir una energía al sistema. Y este parámetro, la potencia volumétrica, lo vamos a ver cuando manejemos las ecuaciones para poder hacer un escalamiento de los datos experimentales. También tenemos que tomar en cuenta las dimensiones de las paletas, la altura, el ancho de las paletas está relacionado con el tamaño del agitador. La colocación del agitador, ¿dónde lo vamos a colocar al agitador? Dentro de la masa líquida, dentro del fermento. Lo vamos a colocar en una zona referida a la altura del fermento. Es decir, la altura del fermento, del fermento que vamos a utilizar, lo vamos a dividir en 1/3 y en 1/2. Entre esa zona tiene que estar colocado el sistema de agitación. Es decir, entre la mitad de la altura del líquido y 1/3 de la altura del líquido. Aquí podemos ver el bioreactor. Entonces, todos los bioreactores que utilizamos guardan una relación dimensional para que podamos extrapolar los resultados obtenidos en el laboratorio hacia fermentadores de mayor capacidad. Esos resultados que estamos obteniendo no cambien, sino sería un trabajo inútil en el laboratorio si en el escalamiento cambian esas variables. Por eso que estamos mencionando de que los bioreactores son estándares, guardan relaciones geométricas. También en la anterior clase habíamos visto una serie de medidores primarios que nos permiten conocer las variables con las que estamos trabajando. Y acá podemos ver también esas variables relacionadas con los diferentes datos que podemos obtener de los trabajos de investigación. No vamos a analizar mucho esto porque lo vamos a hacer a lo largo de todo el semestre. Simplemente para mencionar algunos datos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos dicho que tenemos que trabajar a una temperatura constante. Tenemos que tener un medidor de temperatura. pH es definido, medidor de pH. Tratar de que no haya espuma. Medir el flujo de aire que está ingresando, que es
los litros por minuto que vamos a meter de aire para transferir el oxígeno. La velocidad de rotación del sistema de agitación, es decir, las revoluciones por minuto, las vueltas por minuto que da el agitador, eso es N. Medidores de sustratos, por ejemplo, de sustrato carbonado. Si vamos a trabajar con un azúcar, por ejemplo, tenemos que medir la concentración de azúcar, cómo cambia la concentración de azúcar. Habíamos hablado también de un medidor de oxígeno. ¿Ah? El oxígeno, vamos a ver, este capítulo lo vamos a dedicar a la transferencia de oxígeno, por tanto el oxígeno es el sustrato principal en los sistemas aeróbicos, donde tenemos que tener un medidor de oxígeno. Después, en el proceso tenemos que controlar, para hacer los cálculos, el número de aireación, el número de flow, etc. Con estas variables que ustedes ven ahí, muchas de ellas las vamos a medir y otras las vamos a calcular. Antes de entrar a la transferencia de oxígeno, recordarles lo que vieron en física. En estas gráficas que vamos a ver, estamos viendo un bioreactor. Tenemos ahí un tanque. Decíamos que ese tanque tiene que tener sus deflectores, ¿verdad?, para producir turbulencia. Son unas placas que colocamos al interior de las paredes del bioreactor. Habíamos mencionado que son 4 deflectores que van a producir turbulencia. Estamos utilizando un sistema de agitación, es decir, tenemos un motor que a través de un eje va a hacer girar el sistema de agitación, las paletas. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Lo que queremos es transferir el oxígeno, eso lo vamos a ver en detalle, desde el aire que estamos metiendo hacia los sitios respiratorios de la célula. Y para eso vamos a utilizar un sistema mecánico. Ustedes ven en el primer bioreactor, en el primer tanque, a la izquierda, que el agitador se está moviendo con una cierta velocidad. En este experimento vamos a ver la hidrodinámica de un líquido. Este líquido es el fermento, donde vamos a multiplicar células. En este fermentador, entonces, vamos a mover el líquido. Primero, vamos a analizar el movimiento del líquido sin aire. Solamente se encuentra en el fermentador, se encuentra el fermento. Ese fermento, entonces, lo vamos a mover utilizando un sistema de agitación. Y para este experimento vamos a relacionar 2 parámetros importantes. La agitación, es decir, la velocidad del sistema de agitación N, las vueltas por minuto que va a dar el agitador una vez diseñado el bioreactor. Y la otra variable es el flujo de aire que vamos a utilizar. Vamos a ver la relación entonces de esos 2 parámetros. Y para analizar la relación de la velocidad de agitación y el flujo de aire, vamos a ver la hidrodinámica de los líquidos en movimiento.
Entonces, el primer fermentador solamente tiene fermento, tiene el líquido. Y vamos a mover, entonces, vamos a mover las paletas con ciertas revoluciones por minuto. Es decir, vamos a agitar con ciertas revoluciones por minuto N mayúscula. Decíamos que al agitar, el agitador le está entregando una energía al sistema, lo va a mover al sistema. ¿Y cómo lo mueve? Como este agitador es un agitador de turbina de 6 paletas, al líquido lo va a expulsar del agitador hacia las paredes del fermentador. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Estamos representando a las partículas de agua. Ustedes pueden ver que lo va a expulsar hacia las paredes, choca con las paredes el líquido y va a formar 2 zonas de turbulencia del líquido, 2 zonas de movimiento. Una por encima del agitador y otra por debajo del agitador. Hay 2 zonas turbulentas. Lo que está dibujado a la izquierda de ese fermentador también pasa a la derecha, solamente para simplificar, que ustedes se fijen solamente en la parte izquierda, de esa manera que está dibujada, pero en el fermentador, ¿no es cierto? Lo que pasa a la izquierda pasa a la derecha del agitador. Bien. Ahora, a ese sistema de agitación le vamos a introducir un flujo de aire variable. Es decir, si ustedes se fijan en el segundo dibujo, ya estamos metiendo aire con cierto flujo. Al introducir el aire, la hidrodinámica del líquido, es decir, el movimiento del líquido, va a atrapar a las partículas de aire y va a seguir el mismo recorrido que hacen las partículas de líquido. Es decir, no se va a distorsionar la hidrodinámica del líquido. Si ustedes se fijan, estamos representando ahora las burbujas, las partículas de aire, los estamos representando con unos puntitos redondos, ¿verdad? Entonces esos puntitos redondos van a seguir la misma hidrodinámica del líquido. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema de agitación? El sistema de agitación agarra las burbujas de aire y como le está entregando energía al sistema, esas burbujas de aire las va a dispersar en partículas bastante pequeñas. Cuanto más pequeñas sean esas partículas de aire, esas partículas no van a salir del bioreactor por más que esté sin su tapa. La tapa que colocamos al bioreactor es donde están colocados los medidores, ¿cierto? Y además le protege de la contaminación externa. Sin embargo, ¿no es cierto?, puede estar destapado y el oxígeno que estamos metiendo no va a salir por la parte superior. ¿Por qué no sale de la masa líquida? Por esta hidrodinámica. Es decir, este sistema de agitación lo que está haciendo es atrapar las burbujas de aire. Y dentro de las burbujitas de aire está el oxígeno, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Es el que va a utilizar el microorganismo en los procesos de crecimiento microbiano mediante un sistema de uso de oxígeno, las vías aeróbicas, que después les voy a hablar. Entonces, al meter un flujo de aire, esas burbujas grandes de aire, cuando son atrapadas en el movimiento del líquido,
esas burbujas se van a transformar en burbujas pequeñísimas, pequeñas, y van a seguir la misma hidrodinámica del líquido, el mismo recorrido que hace el líquido, y va a estar entonces disuelto esas burbujitas en la masa líquida, en pequeños tamaños, de tal manera que aumente la transferencia de masa. Eso es lo que queremos. Cuanto más pequeñas sean las burbujas, va a haber mayor área de transferencia del oxígeno hacia la fase líquida. En el tercer gráfico, ustedes pueden ver, a diferencia del segundo, en el tercero vamos a meter aire con mayor flujo, es decir, estamos aumentando el flujo de aire. Como estamos hablando de flujo, tenemos que tener un medidor de flujo. ¿Cuántos metros cúbicos estamos metiendo por unidad de tiempo de aire? Entonces estamos ya en la figura de la derecha, en la tercera. Fíjense que cuando ahora metemos mayor cantidad de aire, mayor flujo de aire, esa cantidad de flujo de aire ya lo está distorsionando la turbulencia superior. No influye sobre la primera, la que está ahí abajo, sino sobre el agitador. Ahí ya forma una tercera zona de turbulencia debido al flujo del aire. Sin embargo, las burbujitas siguen siendo de tamaño pequeño, atrapado por la masa líquida, y no sale del fermentador. Cuando decimos que las burbujitas de aire van a ser atrapadas por el líquido, es para que ellos tengan, las burbujitas de aire, un tiempo de residencia dentro del fermento, el tiempo necesario para que se produzca la transferencia de masa, es decir, la transferencia del oxígeno hacia la célula, hacia los microorganismos. Entonces aquí, al aumentar el flujo de aire, esta burbujita de aire sigue siendo atrapado por la masa líquida, aunque se distorsiona la zona superior de turbulencia. Si seguimos aumentando el flujo de aire, ustedes van a ver que la tercera zona que se formó, la superior, es más grande ahora que la zona central. Eso es por efecto de mayor cantidad de caudal de aire, de flujo de aire. Sin embargo, sigue siendo óptimo el diseño del bioreactor, sigue atrapando a las partículas de aire. Y la última gráfica. Seguimos aumentando el flujo de aire, estamos metiendo más aire ahora. Y el efecto de esa cantidad de aire que estamos metiendo hace que ya el bioreactor no tenga la capacidad de poder atrapar las burbujas de aire. Ya su diseño que hemos hecho del bioreactor para que atrape esa burbujita ya no sirve para este flujo de aire. Es decir, todo lo que estamos metiendo de aire, de oxígeno en la burbujita, inmediatamente se están saliendo del bioreactor. Entonces, ese bioreactor ya no nos sirve con ese flujo, porque vuelvo a repetir, todo lo que estamos metiendo de oxígeno está saliendo sin ser utilizado por el microorganismo. A eso lo llamamos que el bioreactor está inundado, es decir, que ya no tiene la capacidad de poder atrapar las burbujitas de aire. Entonces, lo que quiero que entiendan es la relación que existe entre el movimiento del agitador, o sea, la energía efectiva que le va a dar el sistema de agitación al sistema. Es decir, la relación entre las vueltas por minuto del agitador, las revoluciones por minuto del agitador,
y el flujo de aire. Hay una relación entre los dos. ¿Qué es lo que queremos nosotros en los bioreactores? Introducir la mayor cantidad de aire, de flujo, porque queremos nosotros, cuando hacemos un diseño de un equipo, en este caso de un bioreactor, queremos producir una gran cantidad de células por unidad de tiempo y unidad de volumen. Es decir, los gramos de célula en un metro cúbico, si ustedes quieren, o en un litro, en un minuto o en una hora. Entonces, si nosotros producimos mayor cantidad de gramos de célula por litro por hora, entonces ese bioreactor es más eficiente. Ahora, ¿qué relación existe con la producción de células con lo que estamos hablando? Lo que estamos viendo ahorita es que lo que queremos es atrapar ahora la mayor cantidad de oxígeno por unidad de volumen y unidad de tiempo. Cuanto mayor oxígeno tengamos disponible por unidad de volumen, por unidad de litro y unidad de hora, entonces tenemos la posibilidad de producir mayor cantidad de células en ese bioreactor, es decir, un bioreactor de menor capacidad que esté bien diseñado es mucho más efectivo que un bioreactor grande y que produzca células en gramos por unidad de volumen y unidad de tiempo, ¿no es cierto?, mucho menor que el primero. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, producir la mayor cantidad de células en un volumen, en una unidad de volumen y unidad de tiempo. Y para ello tenemos que diseñar un bioreactor que le entregue una gran cantidad de oxígeno al bioreactor. Y cuando yo digo producir la máxima cantidad de células, tenemos que trabajar con un flujo de aire óptimo y las revoluciones por minuto del sistema de agitación también óptimo, porque si movemos con alta velocidad el agitador, también lo vamos a dañar a las células. Son sus paredes celulares de las células se rompen. Entonces, tiene que haber una relación entre un flujo óptimo de movimiento del agitador y un flujo máximo de aire para obtener la mayor cantidad de células. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, tenemos que trabajar siempre con el bioreactor en condiciones D, es decir, antes de que pase a la inundación, porque ahí estamos metiendo mayor cantidad de aire para esa velocidad del agitador. Entonces, quiero que ustedes me entiendan lo que queremos representar con esta gráfica. Relacionar entonces la mayor cantidad de aire que vamos a meter con el movimiento del agitador. Ahora vamos a ver la transferencia de oxígeno. Pero antes de eso, quiero que ustedes tengan clara la película de lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Es decir, ya vamos a hablar un poquito sobre los microorganismos, eso lo vamos a ver ya en detalle a medida que pase el tiempo. Quiero recordarles lo siguiente, un poquito de bioquímica. Vamos a utilizar, decíamos, células, ¿no es cierto? Microorganismos. Por ejemplo, estamos trabajando en una fábrica de alcohol. Queremos producir etanol. Tenemos acá todos nuestros ingenios azucareros. Tenemos una fábrica de alcohol etílico.
¿Por qué lo tenemos? Decíamos porque una fábrica de azúcar tiene sus mieles de desecho, es decir, las melasas. Entonces las melasas lo vamos a utilizar para producir alcohol etílico. También las industrias venden el resto de las melasas a otras fábricas, por ejemplo a la fábrica Fleischmann, que lo venden para producir levadura de panificación. Lo vende a los productores de porcinos, etcétera, ¿no es cierto?, para la elaboración de alimentos balanceados. Pero ubiquémonos en una fábrica de alcohol, ¿verdad? Queremos producir alcohol etílico. ¿Y quién va a producir alcohol etílico? Acuérdense la primera clase. Vamos a utilizar, decíamos, un sistema biológico, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar levadura. Estas levaduras van a producir este metabolito primario. Llamamos metabolito primario porque es una molécula que se produce en un ciclo metabólico primario. En este caso el alcohol etílico, por vía de la fermentación alcohólica. Para producir entonces el alcohol etílico industrial, vamos a utilizar los bioreactores. De eso vamos a hablar de la producción de alcohol posteriormente, pero ubiquémonos ahora en los bioreactores. Vamos a, decíamos, producir el alcohol etílico en unos bioreactores. Los microorganismos activos en gran cantidad van a producir el alcohol etílico en la fermentación por vías anaeróbicas. Pero para ello necesitamos previamente producir pues, a los microorganismos en gran cantidad. Nosotros agarramos cepas normalmente en las industrias, ya cepas modificadas genéticamente, como una herramienta de trabajo para producir un metabolito específico. En el caso, por ejemplo, de la producción de alcohol etílico, tenemos que agarrar una levadura que produzca gran cantidad de alcohol etílico. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero, antes de producir el alcohol etílico, vamos a producir células, vamos a producir levadura. Y para ello vamos a agarrar, entonces, vamos a hacer un trabajo en el laboratorio, vamos a utilizar la levadura. En el laboratorio lo llevamos a planta piloto y posteriormente lo llevamos a nivel industrial. Y a nivel industrial vamos a multiplicar los microorganismos en fermentadores aeróbicos. Ahí vamos a utilizar un medio nutritivo, la melasa diluida, se llama mosto. Ahí vamos a agarrar los nutrientes necesarios, le vamos a dar el oxígeno de lo que vamos a hablar durante esta clase. Y el microorganismo, entonces, en un medio aeróbico se va a multiplicar en gran cantidad. Y ese microorganismo es el que vamos a utilizar en otros bioreactores para producir el alcohol etílico. Bien. Entonces, como vamos a agarrar un microorganismo, queremos nosotros, decíamos, multiplicarlo para utilizarlo a nivel industrial. Ahora, ¿cómo multiplicamos un microorganismo? Para que se multiplique un microorganismo, necesita de energía, ¿verdad? Esa energía tiene que estar en los sustratos, tiene que estar en el fermento. Ahora bien, ¿qué tipo de microorganismo conocemos nosotros en base a esos sustratos que le van a dar energía para su multiplicación de los microorganismos? Entonces, podemos nosotros clasificar en 3 grupos. El primer grupo son microorganismos que van a tomar energía a través de las vías fermentescibles. Es decir, por ejemplo, podemos multiplicar nosotros microorganismos, los microorganismos van a sobrevivir
en medios anaeróbicos. Esos microorganismos en medios anaeróbicos van a ir entonces por la vía de la fermentación, ya sea fermentación alcohólica, fermentación láctica, etc. Van a tomar esas vías de la fermentación para multiplicarse y para mantenerse vivas las células. Entonces, ustedes en bioquímica vieron el primer ciclo de los carbohidratos, que es el ciclo de la glucólisis. Entonces, vamos a suponer, ¿no es cierto?, de que el microorganismo se está multiplicando en un medio orgánico, por ejemplo, un medio azucarado. Entonces, ese medio azucarado le permite al microorganismo en un medio anaeróbico ir por las vías de la fermentación, el ciclo de la glucólisis, hasta el piruvato. Y posteriormente, supongamos que es una levadura y va a ir a la fermentación alcohólica, entonces este piruvato va a ir a la producción de alcohol etílico, ¿no? En el ciclo de la glucólisis, ustedes han visto de que hay generación de ATP y también de NADH, los portadores de electrones y protones. Entonces, ese NADH, como es una vía anaeróbica, tiene que regenerar el NAD y lo hace por la vía de la fermentación, en este caso la fermentación alcohólica, que produce el acetaldehído y inmediatamente el alcohol etílico. Entonces, en esas reacciones, el NADH se transforma nuevamente en NAD. Lo que quiero explicarle es de que hay microorganismos que se van a multiplicar y van a mantenerse vivos en medio anaeróbico. Y para ello necesitan energía. Y esas vías de las que estoy hablando son las que les permiten a esos microorganismos tomar la energía suficiente para multiplicarse y sobrevivir, las vías de la fermentación. Ahora, también hay microorganismos, ¿no es cierto?, como el caso de la levadura, que puede utilizar las vías aeróbicas. ¿Qué significa esto? De que los microorganismos, si bien, por ejemplo, si se están multiplicando en un medio azucarado, entonces ese carbohidrato siempre pasa por el ciclo de la glucólisis. Entonces, supongamos estamos multiplicando en un fermentador aeróbico. Ese microorganismo va a tomar las vías de la glucólisis, forma el piruvato, forma el acetil de la coenzima A, ingresa a las mitocondrias de la célula, el acetil de la coenzima A entra al ciclo de Krebs y posteriormente esos electrones, tanto en el NADH como en el FADH, van a ir a otra vía de la fosforilación oxidativa. Y en ese ciclo de la fosforilación oxidativa, el último aceptor de los electrones es el oxígeno. Entonces necesitamos nosotros de oxígeno dentro de la célula. Tenemos que darle oxígeno a la célula. Esas son las vías aeróbicas. Ahora, en la primera vía que hablamos, la vía de la fermentación, necesitamos una gran cantidad de sustratos orgánicos, en este caso de azúcar, para producir 1 gramo de célula o mantener esa célula. Sin embargo, por las vías aeróbicas, utilizando el oxígeno, necesitamos mucho menos de sustrato para producir la misma cantidad de células o mantenerse la misma cantidad de células. Es decir, cuando los microorganismos van a ir por las vías aeróbicas, tienen mayor posibilidad de producir ATP.
Eso significa de que ellos van a utilizar menor cantidad de sustrato. Por eso es que nosotros, para multiplicar estos microorganismos, utilizamos la vía aeróbica, donde el último aceptor es el oxígeno, del electrones. En el caso de las fermentaciones, el aceptor de electrones es un intermediario del ciclo de la fermentación, ¿verdad? No participa el oxígeno. Hay una tercera vía para tomar energía que utilizan las células. Es decir, por ejemplo, si nosotros analizamos un agua residual, vamos a suponer de que esa agua residual tiene materia orgánica, es una agua que está saliendo, por ejemplo, de una fábrica de azúcar, una fábrica de cerveza, una fábrica de lácteos, etc. Vamos a suponer entonces de que esa materia orgánica está disuelto en el agua, ¿verdad? Es un desecho líquido. Queremos nosotros eliminar esa contaminación orgánica. Vamos a hacer entonces, lo vamos a llevar a las lagunas de oxidación o a unos bioreactores para eliminar esa materia orgánica. Y para ello vamos a utilizar microorganismos. Pero esos microorganismos pueden trabajar sin el oxígeno. Entonces esos microorganismos van a degradar esa materia orgánica y lo van a transformar en metano. Se multiplican los microorganismos y también producen otro metabolito que es un gas, que es el metano. Ahora, si no hay oxígeno, ¿quién es el que está recibiendo los electrones? Es otra molécula diferente al oxígeno. Es decir, tenemos microorganismos que el último aceptor de electrones pueden ser, por ejemplo, el nitrato, puede ser el sulfato, puede ser un metal, por ejemplo, el hierro, puede ser, por ejemplo, el dióxido de carbono. En el ejemplo que les estoy poniendo, el último aceptor de electrones no es el oxígeno, sino es el dióxido de carbono. Entonces, esos microorganismos no utilizan oxígeno como último aceptor de electrones, utilizan otra molécula. Entonces, en esas fermentaciones, en esa multiplicación de células, no va a haber el oxígeno como aceptor de electrones, sino otra molécula. Repito, un nitrato, un sulfato, un dióxido de carbono, etcétera, que va a tomar esos electrones. Y existen también microorganismos llamados litótrofos. Organotrófos son aquellos que utilizan el sustrato orgánico. Y los microorganismos que utilizan sustancias minerales como sustrato, como fuente de energía, son los litótrofos. Esos también lo tenemos, por ejemplo, cuando hablemos de tratamiento de agua, si tenemos tiempo. Vamos a ver, supongamos que hay una contaminación de nuestras aguas residuales con un mineral. Queremos eliminar mediante un tratamiento biológico. Entonces, ese sustrato que no es una materia orgánica, lo vamos a degradar con un microorganismo. Por tanto, ese microorganismo es un microorganismo litótrofo, no es organotrofo. Bien, para no confundirnos entonces, lo que estoy queriendo explicarles a ustedes es que para que se multiplique un microorganismo necesita de energía, ¿verdad? Por tanto, necesita de una fuente de energía. Los que normalmente vamos a utilizar nosotros son los microorganismos organotrofos. Es decir, vamos a preparar los medios nutritivos orgánicos que tengan carbono. Y esos microorganismos lo vamos a multiplicar, si son facultativos o son aeróbicos, lo vamos a multiplicar en un medio aeróbico, en un medio de oxígeno, como es el caso de las levaduras. Es decir,
los microorganismos que vamos a ver nosotros, por lo general lo multiplicamos en medio aeróbico o en medio anaeróbico. Si ese microorganismo es anaeróbico estricto, entonces no podemos utilizar las otras vías más que la fermentación. Si son microorganismos, por ejemplo, aeróbicos, utilizamos las vías aeróbicas. O si son facultativos, es decir, se multiplican en medios anaeróbicos o aeróbicos, cuando multipliquemos los microorganismos, lo vamos a hacer en medio aeróbico, porque vamos a utilizar una pequeña cantidad de sustrato para producir una gran cantidad de células por las vías aeróbicas, que son las vías donde se produce mayor cantidad de ATP. Es el caso del ejemplo que vimos de la levadura. Si yo quiero multiplicar una levadura para producir alcohol etílico, entonces el primer bioreactor que me permita multiplicar esa célula tiene que ser un bioreactor aeróbico. Por eso que este primer capítulo que estamos viendo se trata de esos bioreactores, donde vamos a transferir el oxígeno suficiente, necesario, para que se multiplique una gran cantidad de microorganismos por unidad de volumen y unidad de tiempo. Es decir, en 1 litro, en 1 hora, podamos producir la máxima cantidad de células. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y para eso, entonces, vamos a estudiar la transferencia de oxígeno. Bien. Antes de hablar de esta transferencia de oxígeno, quiero que quede claro el objetivo que nosotros estamos persiguiendo ahora. Es decir, en un proceso aeróbico, ¿verdad?, el bioreactor debe tener la capacidad de transferir a la biomasa la cantidad de oxígeno que ésta necesita. Eso significa mayor cantidad de células, mayor cantidad de oxígeno que tenemos que transferirlo en el bioreactor mediante nuestro diseño, nuestro sistema de agitación. Ahora bien, el oxígeno que utiliza el microorganismo es el oxígeno que ya se encuentra disuelto en el fermento líquido. No es el oxígeno que se encuentra en el aire. Es decir, habíamos mencionado que nosotros, una vez que metemos aire con un flujo, el sistema de agitación lo atrapa y lo convierte en partículas bastante pequeñas, ¿verdad? De tal manera que haya una transferencia del oxígeno de esa burbujita hacia el líquido. Porque el oxígeno que se encuentra en la burbuja de aire no lo va a utilizar el microorganismo, porque no tiene un sistema como tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros tomamos el oxígeno del aire. Tenemos un sistema de respiración a través de nuestro órgano, pulmón, que nos permite a nosotros introducir el oxígeno y distribuir ese oxígeno a través de la sangre hacia los diferentes órganos, hacia las diferentes células. Eso no lo hacen los microorganismos. Entonces los microorganismos tienen otro sistema a través de las mitocondrias. Ellos necesitan del oxígeno que está disuelto en el agua. Es como los animales acuáticos, ¿verdad? Ellos viven en el agua. El oxígeno que ellos utilizan es el oxígeno que está disuelto en el agua, no el oxígeno que está en el aire.
Entonces estos microorganismos van a tomar, repito, el oxígeno que se encuentra disuelto en la masa líquida y no el oxígeno que se encuentra disuelto en fase gaseosa, en las burbujitas de aire. Por eso que tenemos que transferir en el bioreactor el oxígeno de la fase gas que está en la burbujita hacia la fase líquida. Es decir, tiene que disolverse el oxígeno en fase líquida. Entonces, para lograr esta transferencia de oxígeno desde la fase gaseosa hasta la fase líquida, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que la capacidad del reactor para transferir oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida va a depender entonces del diseño del bioreactor. También va a depender de las condiciones de operación. Habíamos visto dos, por ejemplo, la aireación y la agitación, ¿verdad? El flujo de aire y el movimiento del agitador. Esas son condiciones de operación. Y por otra parte, también va a depender de las propiedades reológicas del fermento, de su densidad, su viscosidad, etc. Entonces, todas estas variables van a influir en la transferencia del oxígeno. Y vamos a ver que como son muchas las variables que van a influir en la transferencia del oxígeno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es determinar un coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, el KL por A. Este coeficiente en la transferencia de oxígeno nos va a permitir a nosotros conocer cómo estamos transfiriendo el oxígeno en el bioreactor. Un mayor valor del KL por A significa una mayor transferencia de oxígeno. Entonces, cuando hagamos este análisis de transferencia de oxígeno, cuando estudiemos esta transferencia de oxígeno, al último vamos a llegar a una ecuación de transferencia de oxígeno, transferencia de masa. Y esa ecuación tiene que tener ese coeficiente de transferencia volumétrica, que es el KL por A. Y una vez que tengamos esa ecuación, lo vamos a relacionar con el consumo de oxígeno por el microorganismo, es decir, cómo consume los diferentes microorganismos el oxígeno. Y vamos a hacer un balance de masa, lo que vamos a introducir de oxígeno mediante la transferencia mecánica y el consumo de oxígeno por el microorganismo. Eso nos va a permitir entonces conocer el cambio de concentración de oxígeno en la fase líquida. Y con eso vamos a determinar con qué eficiencia estamos transfiriendo el oxígeno, y lo vamos a hacer determinando el KL por A de manera experimental. Quería ver esta parte de la transferencia de oxígeno, pero ya no tengo tiempo, parece que me he distraído en algunos conceptos que quería recordarle. Solamente voy a pasar hasta las 9 en esta semana, hoy día y mañana, de 8 a 9. Y a la próxima semana vamos a tener la oportunidad de pasar más tiempo. Ahora estoy limitado con el Zoom. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 8. Vamos a seguir hablando, ahora nos vamos a introducir cómo transferir el oxígeno en el bioreactor. ¿Tiene alguna pregunta? Antes tenemos un minutito para hacerlo. Ingeniero, una pregunta. La explicación quedó clara, pero en todo caso, si nosotros quisiéramos volver a ver los videos,
¿usted no nos va a subir a la plataforma o cómo podemos obtener los videos nuevamente para poder verlos? Ya, si no es sobre el tema, ya después vamos a hablar cuando tengamos más tiempito ya. Se me Ya. la hora, ya son las 9. Entonces nos vemos mañana a las 8. Hasta luego. Ya, Ok, ingeniero, gracias. Hasta Gracias. luego. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.